Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube, acá en Patreon, @JulioCoco. Esto es un microbeta exclusivo para nuestros suscriptores Patreon y vía correo en bolívares. El objeto de este microbeta exclusivo es para conversar de un tema que está trayendo muchas críticas, muchas polémicas. Y aunque ustedes saben, tú que me estás oyendo, que yo no ando en el asunto del chisme político, no me interesa, pero esto en particular sí amerita una explicación y tiene que ver con el tema de los comandos de campaña y la acusación que hay sobre la organización de María Corina Machado, 20 Venezuela, de tener secuestrado el comando de campaña del candidato presidencial unitario Edmundo González Urrutia. Y para ello primero vamos a explicar la teoría de todo esto. En Venezuela se llama comando de campaña, con un nombre que de paso nunca me ha gustado, porque la palabra comando tiene que ver con un asunto militar y el asunto electoral es profundamente civil. Indica que es el equipo donde la coalición del candidato decide las estrategias de campaña. En el mundo democrático realmente no son comandos de campaña, sino son los equipos que gerencian la campaña electoral. Puede ser del candidato a presidente, de los candidatos al Congreso, gobernadores, alcaldes, etc. O sea, son equipos multidisciplinarios donde se toman las decisiones y funciona de forma ejecutiva. Entonces, en una gerencia de campaña está lo que se encarga de publicidad, de relaciones interinstitucionales, de articulación de fuerzas, de las distintas reuniones, y ya lo que tiene que ver con la propia política del candidato, eso no tiene que ver con el comando de campaña, tiene que ver ya con el equipo político del candidato, el cual se reserva quiénes son sus personas de confianza y quiénes son sus asesores. El tema es que en Venezuela, continuando en la teoría y un poco de historia, el asunto de la defensa del voto ha sido un tema bastante, digamos, grave, sobre todo en la Cuarta República y ahora en la Quinta, porque bueno, venimos del esquema donde acta mata votos a todos los desastres en los procesos electorales que hemos vivido y sufrido con el chavismo. Entonces, el cuerpo de testigos que defienden el voto, que vigilan que efectivamente la voluntad popular, lo que usted y yo depositamos en la urna electoral o pulsamos la máquina, sea exactamente lo que se cuente, ha sido siempre un factor neurálgico de los procesos electorales en Venezuela en todos sus niveles, y los comandos de campaña se ocupan de estas cosas, donde hay que decir que explicarle esto a personas de Alemania, por poner un ejemplo, siempre es un problema, porque para ellos es impensable que la autoridad electoral robe los votos de la gente, ¿no? Pero todo esto es en teoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la crítica y el problema? El problema es que María Corina Machado, previo incluso a inscribirse como candidata en la primaria del año 2023, tenía su comando de campaña compuesto por personas de su confianza, casi todas afiliadas y de la dirección política nacional de su partido 20 Venezuela. Ganó la primaria, luego pasó lo que pasó, que se confirmó la inhabilitación ilegal e ilegítima, y ella sigue en campaña político-electoral, solamente donde ella ahora no es la candidata. Y lo que hemos visto en los últimos días, sobre todo el día de hoy, con ese estruendo, las fotos y los videos a su paso por el estado Trujillo, bueno, ella sigue en su cuestión que, aunque ella está mandando a votar por el candidato unitario, el señor González Urrutia, ella no tiene por qué responderle a ningún partido ni a nadie por eso. En el intersecto, en una planificación de 20 Venezuela, ellos lanzaron todo un programa que financiaron ellos mismos para tener la maquinaria para defender los votos de la candidatura de María Corina Machado, que en este caso, no siendo candidata, esta estructura, entiendo, va a ser canalizada y utilizada, todo ese recurso humano, todo ese conjunto de luchadores, de venezolanos, a quienes les mando un saludo y que les reconozco que son fuerza moral y reserva de este país, para González Urrutia. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que están criticando? Están criticando que el partido 20 Venezuela
tiene secuestrado el comando de campaña. Y yo no quiero ser abogado de 20, lo que necesito es que tú, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, no caigas en esta trampa. Porque la verdad es que el candidato unitario González Urrutia no tiene un comando de campaña propio. Y lo que entiendo por lo que ha dicho María Corina Machado, por lo que ha dicho públicamente el candidato presidencial González Urrutia, lo que entiendo es que ellos tienen un acuerdo de cómo manejar esto, pues. Ellos tienen un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que las elecciones son un negocio. Porque también sabemos, y uno que yo que he sido testigo, miembro de mesa, de hecho de todo, sabe que entonces mandan la plata para los testigos, se los roban, no les llega la comida a la gente, van a comprar o mandar a hacer un poco de afiches, entonces el que los manda se queda con una plata, el que los imprime los factura con sobreprecio, y hay un gentío que come de los asuntos electorales. Y tras este reclamo sobre el supuesto secuestro de los comandos de campaña y el sectarismo de 20 Venezuela, también lo que hay es un poco de gente buscando plata. Y entonces quiero ponerles un ejemplo hipotético. Repito, hipotético, esto es fantasía. Imagine usted que alguien, un importador de franelas, sabía que iba a haber un proceso electoral presidencial en Venezuela este año y el año pasado compró grandes cargamentos de franelas rojas para el chavismo, azul para Un Nuevo Tiempo, amarillas para Primero Justicia, azul claro para 20 Venezuela, blancas para Acción Democrática, anaranjadas para el MAS, etc. ¿Y qué pasa si nadie le compra una franela? ¿Qué pasa con ese emprendedor, con ese importador? Bueno, entonces empieza a decir que es que los comandos de campaña no están funcionando, que los candidatos son sectarios, que hay una mala política, sencillamente porque no le están comprando el asunto. Y los que hacen esta clase de lobby, los que hacen esta clase de cosas, no previeron que esta campaña político-electoral iba a ser tremenda y excesivamente atípica. Porque cuando vemos todo el fenómeno que hay con María Corina Machado, y vemos ya los primeros resultados de algunas encuestas, desde las montadas a las maquilladas y las más serias, ya, y el mismo ambiente indica que hay una mayoría a favor de la candidatura de González Urrutia. Pero cuando vemos a María Corina en la calle y cómo se está expresando eso a nivel de la gente, María Corina lo que anda es como un afiche de Edmundo, diciéndole a todo el mundo que vote por Edmundo. Y ya en el beta político público que voy a hacer pronto explicaré más a profundidad esto. Pero el tema es que esta es una campaña que se está manejando gratis básicamente por los estados de WhatsApp y de boca en boca. Porque cuando usted ve todo lo que pasó en la carretera panamericana, en Trujillo y todo esto, usted se da cuenta que ahí no hay billete, ahí no hay movilización, ahí 20 Venezuela no hizo absolutamente nada, ningún comando de campaña. Sencillamente María Corina va pasando, la gente sale, lo saluda, ella se monta en el techo de un carro, se monta en una moto, la gente se desborda de emoción, entonces el chavismo le monta una tarima, se la mueve, no la dejan quedarse aquí, no la dejan estar allá. Y ahí no hay planificación alguna y no hay estrategia alguna más allá de que la gente reconoce y quiere tener contacto con la líder de la oposición y la líder de la oposición se está adaptando a las circunstancias. Porque también todo lo atípico de esta campaña electoral en el medio de un proceso electoral tremendamente atípico, incluso distópico, porque esto da por una serie en Netflix, es que el chavismo parece que cometió un error al no dejarla montar en avión y si ella se queda en un hotel lo cierran y broma, porque entonces anda por tierra, lento, no se puede quedar en ningún sitio porque cierran un hotel y si se queda en la casa de alguien seguramente lo meten preso. ¿Qué trajo eso como consecuencia? La respuesta de la gente de que donde la ve pasar la quiere abrazar, le quiere decir algo, le quiere dar una carta. Vimos la reacción de los niños, una cuestión que a mí realmente me afectaron un par de esos videos, y si usted los vio, creo que también. Pero este es el asunto, entonces, volviendo al tema inicial de los comandos y los comanditos. Entonces, una cuestión es lo que hace María Corina Machado como líder de la oposición con su estructura, y otra cosa es lo que debería hacer el comando de campaña de González Urrutia, que conformarlo, ponerse de acuerdo, distribuirse las tareas tarda, y sobre todo, ¿quién pone el dinero? Y vamos a lo último, porque entonces vemos que María Corina está embraguetada recorriendo el país, buscándole los votos a Edmundo González, pero los otros candidatos de la primaria, con excepción
con excepción de Delsa Solórzano y lo que medio hace Andrés Caleca, no están fajados como tal, pues. Y cuando vemos ya digamos, los partidos tradicionales, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo, con todo lo que pasó con Manuel Rosales no anda por ahí encampañado pidiendo los votos para el mundo. Con todo lo que significa Capriles Radón, que puro tuitea y DRT. O sea, porque no está haciendo absolutamente nada para buscarle votos a Edmundo González. Cuando vemos Acción Democrática no se está moviendo para nada. Voluntad Popular, que está bastante disminuido desde el punto de vista estructural, están puro por las redes y bueno, Superlano, Adriana y un par más que sí están metidos en el asunto, pero no están metidos en lo que es la campaña directa, que en todo caso recae sobre la campaña del liderazgo de María Corina Machado, quien termina siendo la superelectora de esta elección, ¿no? Sobre esos escenarios, sobre si se va a dar o no la elección y eso lo dejo para el beta político, que será público. Quería hacer esta aclaratoria y comienzo a cerrar, porque la unidad social y la unidad política son cosas diferentes. Y la unidad política tiene tiempo siendo un chantaje. Pero en momentos como este que está atravesando Venezuela hoy día, donde hay unidad social, entonces quieren hacernos ver que la unidad social no sirve si no hay unidad política. Y eso definitivamente es un chantaje. Ahora, todos estos factores políticos como Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia, que están diciendo que el comando de campaña está secuestrado, lo que tienen que hacer sus líderes es poner el dinero, ponerse a buscar también testigos, salir a pedir el voto y hacer campaña. Porque entonces si los candidatos son ellos no le echan pichón. Y ahí es donde entonces uno ve que de todo lo que nos acusaron, y esto también lo voy a dejar para el beta político, era mentira. Y por eso mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, este microbeta súper exclusivo para aclarar eso, para que no caigas en chantajes. Acá en Patreon hice una pregunta sobre más o menos qué otros temas quisieran que trataran este audio. Algunos de ellos los voy a tratar en el beta político público, no voy a hacer el adelanto para el día de hoy, ¿no? Y sobre todo con lo que tiene que ver con los escenarios. Eso creo que hay que esperar algunos días para ver algunos acontecimientos, para poder ver no lo que va a ocurrir, sino cómo pueden ocurrir las cosas, ¿no? Sin embargo, sí quiero contestar algo que me parece importante, y es que el amigo Andrés me preguntó acá que cómo afecta el regreso de las sanciones, y realmente eso ahora es como se va a ver, cómo va a responder el chavismo al respecto. Y entiendo entonces también que las empresas que quieran ser exentas de las sanciones tienen que solicitarlo individualmente a Estados Unidos. Y ya vimos cómo la empresa petrolera colombiana Ecopetrol ya metió su solicitud para que le den una licencia. Parece que la italiana Eni y la española Repsol ya lo hicieron también. Hay que ver porque la respuesta política en este momento y la respuesta económica del chavismo ante esta realidad está por verse, porque este es un momento tremendamente convulso, ¿no? Y al amigo Francisco que me preguntó sobre la campaña del chavismo, es que el chavismo no está en campaña electoral y esto es tremendamente raro. El chavismo está en una contracampaña. Cuando uno sale a la calle, si tú sales y no hablas con nadie, no hay elecciones, no hay afiches de Maduro, no hay afiches de Edmundo, todo tranquilo, como que si no pasa nada. Cuando te metes en un sitio a conversar es que te das cuenta que la cuestión está hirviendo. ¿Y en qué está consistiendo la campaña del chavismo? En que donde va María Corina ponen una tarima y va Diosdado, o como iba Delcy Rodríguez, Maduro haciendo algunas presentaciones en vivo bastante controladas para que no ocurra ningún video, nada que pueda afectarlo más allá de lo que está a nivel de la opinión pública. Pero campaña como tal no hay. Y esto lo voy a dejar para el beta político porque no estamos viendo al chavismo desplegado, como lo hemos visto en otras oportunidades, ni al Estado, que el chavismo usa el Estado como partido, desplegado. Y esto hay que analizarlo con más calma, y lo estoy haciendo, y es parte del fenómeno sociopolítico y psicosocial que estamos viendo, porque no estamos viendo el chavismo todopoderoso en la calle arropándonos, ¿no?
donde, por ejemplo, yo recuerdo en la última de Maduro contra Henry Falcón, que tú salías, había una foto de Maduro por toda Venezuela, en todas las calles, en toda la autopista, en todos lados. Eso no se está viendo. Y uno pudiera pensar, oye, ¿será que no tienen el dinero? ¿O qué está pasando? Que el chavismo no se ha desplegado y que no se ha desplegado el Estado que tienen a su servicio. Bueno, eso lo estoy pulseando con bastante calma, sin emocionalidades, y todo eso lo dejo para el beta político que publicaré próximamente. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por apoyarme con tu suscripción, espero esto te haya gustado. Si estás recibiendo este audio como link de YouTube vía correo electrónico, recuerda que este contenido es exclusivo y es solo para tu consumo. No lo compartas con nadie. Eso sí, por favor, si lo recibiste vía YouTube, marca like y déjame en el comentario que lo recibiste. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, @JulioCoco, en YouTube, @JulioCoco, en Patreon, @JulioCoco. Muchísimas gracias.